La presidenta habla también de cifras récord en materia de inversiones extranjeras. Vamos a hablar de este tema con un experto, Luis Miguel González. Él es analista financiero, director del periódico El Economista. Qué gusto saludarte, querido Luis Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. El gusto es mío siempre. A ver, ¿cómo viste a la presidenta en materia económica en este mensaje que da a los mexicanos? Pues dice que el crecimiento viene bien, que hay buen récord de inversiones extranjeras. ¿Cómo estás viendo tú la situación, Luis Miguel? Es imposible esperar que en un informe haya autocrítica. Digamos, es Ujú. parte de nuestra tradición De nuestra cultura y política, en ¿no? ese sentido, sí, en ese sentido, el mensaje trata de destacar lo que sí se consiguió o lo que Ujú. sí se está haciendo. Evidentemente, el dato de inversión extranjera es la sorpresa positiva en un Ujú. contexto extremadamente difícil. Eh, Tener buenos números de inversión extranjera en el año de Trump o en el año del regreso de Trump es un buen número. También hay que decirlo, cuando desgranamos la inversión extranjera, tenemos una caída fuerte de inversión en manufactura, de Ujú. la que se habla poco, pero que nos da un barómetro de lo que está pasando con el sector que es más sensible a las decisiones de Trump. Entonces yo diría, del informe destacaría obviamente en el optimismo, hablan del arranque del programa de trenes, yo Ujú. diría, dentro de este afán de decir es el segundo piso, esta es la continuidad, vemos como novedad de este sexenio el programa de construcción de trenes, Ujú. el arranque ya con licitaciones. Yo diría también como algo a observar como parte de este primer año es el programa de rescate de Pemex. Ujú. Le ha ido bien a Pemex con las calificadoras, pero es un programa, si fuéramos jueces de clavados, diríamos con un altísimo grado de dificultad en la Totalmente. ejecución. Totalmente, totalmente. Ahora el crecimiento, Luis Miguel, la presidenta está contenta porque, pues justo el viernes pasado, no sé si fue casualidad, coincidencia o lo hicieron con esa intención, el Banco de México habla de un crecimiento de 0.6% en el último trimestre, lo cual pues pone muy contenta a la presidenta y habla de que se puede llegar a este 1.2% que pronostican las autoridades. ¿Tú lo ves viable? Eh, Se ve muy complicado el 1.2 Ujú. y creo que la medida de lo mal que está el número Ujú. es la encuesta de expertos de Citi, que incluye aproximadamente 40 de los principales economistas. El más optimista da 0.8. Ujú. Eh, Cuando tenemos que ese es el más optimista de los 40 expertos, pues Ujú. nos da una idea de lo pobre que es el dato. ¿Con qué comparamos el dato? Pues los años del neoliberalismo, la economía ha crecido 2.1% en promedio Ujú. Ujú. y la población crece más o menos 1.3% anual, de tal manera que el crecimiento que estamos teniendo pues es menor que el crecimiento de la población. Claro. Uno de los temas, Salvador, el sexenio pasado, la tasa de Ujú. crecimiento no llegó a 1%. Sí, Entonces, sí, sí, sí. decir, seguimos en esta trampa de sí hay distribución de la riqueza, pero no hay generación de riqueza. Ese es el problema. Ahora, habla de, la presidenta reconoce esta etapa difícil que le ha tocado encabezar y hay que reconocer lo que así ha sido, ¿no? Quizás ha sido uno de los arranques de gobierno más complicados para la historia de los presidentes de México por estos factores también internos y externos. El caso de la llegada de Donald Trump, las presiones arancelarias, la presidenta se ufana en su mensaje de que somos el país que tiene menos tarifas arancelarias en este momento por parte de Trump. ¿Se puede ya cantar victoria en ese tema, Luis Miguel? No, pero tiene razón la presidenta. En promedio, las exportaciones mexicanas pagan alrededor del 7%. Ujú. Eh, el resto del mundo paga
en promedio más o menos entre 12 y 20%. En ese sentido, somos literalmente el coche menos dañado en el choque, pero digamos que no está como, no salimos totalmente bien librados. Y como bien dices tú en la pregunta, Salvador, es una realidad tan inestable que cualquier momento las cosas pueden cambiar. Hay que recordar esta pausa de los aranceles de 90 días vence en octubre, pero luego tenemos la renegociación del TEMEC y son tiempos muy complicados porque el presidente Trump es proteccionista y nuestra economía depende en una gran medida en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Claro. ¿Dirías tú que en el sector económico está uno de los mejores balances que puede hacer la presidenta en este momento, en estos 11 primeros meses de gobierno? No, yo No. diría que en economía los números son regulares, la generación de empleo es muy pobre, el crecimiento es bajo. Creo que donde sí está muy bien de la parte económica, la estabilidad. Me refiero tipo de cambio, me refiero a inflación, me refiero a orden de las finanzas públicas. Se repite algo que ya hemos platicado contigo, Salvador. Sí. La economía mexicana en los últimos 30 años ha sido sobresaliente en estabilidad y mediocre en crecimiento. Totalmente. Yo diría que un poco esto aplica también para el primer año de la presidenta Sheinbaum. Sin duda alguna. Ahí está bastante claro el balance y el análisis de estos temas que siempre nos ayuda mucho a entender Luis Miguel González. Te agradecemos, es un gusto y un placer y un honor cortar siempre con tu opinión en este espacio, Luis Miguel. El gusto, el honor es para mí. Te mando un abrazo, Salvador. Igualmente, Luis Miguel González, director del periódico El Economista, pues ahí está, el balance lo hemos ido haciendo poco a poco en temas de salud, en temas de economía, en temas políticos,